Bienvenidos, ¿cómo están? Hay una noticia puntual que se desprende del contexto internacional que tiene que ver con relación a la provisión de vacunas y la falta de stock adecuado a nivel mundial de las vacunas COVID. Es que la Unión Europea advirtió a AstraZeneca que por cada dosis prometida, contratada, adquirida, que se retrase AstraZeneca en proveer a los países integrantes de la Unión Europea. La Unión Europea le aplicará una multa de hasta 2 euros por cada dosis día de retraso, lo que podríamos hablar de que esta multinacional podría sufrir hasta una sanción económica por parte de la Unión Europea de hasta 200 millones de euros por día. ¿Qué significa esto? Significa esto que a nivel internacional va cobrando fuerza una imagen, una visión que coloca en entredicho no solamente a estas multinacionales, sino a muchos organismos multilaterales que fallaron estrepitosamente en la equidad en cuanto a la distribución de las vacunas. Penosamente a nivel internacional, en el contexto internacional, las vacunas COVID fueron un negocio, lo siguen siendo, pero eso está siendo señalado, está siendo objetado, está siendo incluso producto o causa, mejor dicho, de procesos en el ámbito internacional. Las vacunas penosamente fueron un negocio económico y fueron un negocio político, hasta incluso un negocio ideológico. Las vacunas nunca tenían que haber sido lo que fueron hasta ahora y lo que siguen siendo incluso un negocio para unos cuantos en detrimento de demasiada gente en el mundo que no ha accedido a ese bien, a ese derecho. Insistimos en este mensaje aquí desde este espacio que se dedica a hablar de lo legislativo, lo judicial, de la justicia. La salud, el acceso a la misma, y en eso está la vacuna COVID en este caso, no es un servicio. La salud, lo sanitario, no es algo que tenga que ver con un negocio. Hasta parece contradictorio. La salud, la vacuna COVID, no es un negocio, es un derecho humano inalienable. Penosamente, a mucha gente se le olvidó de esto y se le sigue olvidando. Y penosamente, demasiada gente va a seguir pagando porque a unos cuantos se les ocurrió instalar que las vacunas COVID y todo lo que tiene que ver con las pandemias eran simplemente un negocio. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Días pasados, la Senat realizó allanamientos en compañía del Ministerio Público en dos granjas, una ubicada en Luque y otra ubicada en Areguá, en donde se descubrieron se confirmaron la presencia de plantaciones ilegales de marihuana y la producción no autorizada o no controlada de aceite de cannabis para uso medicinal. Esta situación que se hace en cumplimiento a una ley que está vigente, que la ley deba ser debatida, que la ley deba ser discutida social y luego legislativamente, nadie discute. Pero este procedimiento legal para muchos realmente no fue justo. Pero esto también a nosotros nos da la oportunidad de volver a instalar en la mesa de debate, y vamos a comenzarlo el día de hoy, sobre la visión que se tiene en cuanto al uso medicinal de la marihuana y el contexto que se da en el mundo en torno a esta planta. Nos acompaña el viceministro de la Senat, el agente especial Esteban Caselli. ¿Cómo estás, viceministro? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, señor Héctor Alegre, a usted y a toda su audiencia. Estamos aquí en representación de la Secretaría Nacional Antidrogas, de la señora ministra, la doctora Zully Rolón, y estamos a disposición.
Es un debate, estoy hablando con un agente especial de años dentro de la Senat, y es un debate que se instala y que creo que ustedes mismos, como gente que son instruida, estudiosos, no solamente, además de ser operativos, son gente que estudia, ven, creo que ustedes también una necesaria adecuación del debate en torno a este punto en particular, viceministro. Sí, como está mencionando, señor Héctor Alegre, eh, si bien nosotros somos autoridad de aplicación para la ley 1340, y también necesita algunas adecuaciones, como siempre hablamos nosotros, estamos viviendo en tiempos de reconceptualización de conceptos, viviendo en este mundo globalizado que también está alcanzando nuestro país y teniendo conceptos actuales, así también precautelando todo lo que corresponda a nuestra nación, a la ciudadanía en general, con respecto al área, ¿verdad?, de lo que es combate a las drogas. Y nosotros en Senat tenemos dos áreas, que son el área de la demanda, que es la parte de prevención, de tratamiento y rehabilitación. Y tenemos la parte de oferta, que es de la parte de represión, investigación, inteligencia operacional. ¿Ustedes cómo evalúan? ¿Cuál es el debate desde la visión de ustedes, política? Si bien son la autoridad de aplicación, no es menos cierto que tienen diseños de aplicación o de cumplimiento de la norma. Para cuando hablas y discúlpame que te tutee, Por viceministro, favor. cuando hablas de rediseño de la forma, ese rediseño, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Claro, si hablamos en un contexto, como estaba mencionando, nosotros somos autoridad de aplicación. El artículo 33 de la 1340 es clara. Nosotros podemos ver las tendencias mediante los medios informativos, las redes sociales, las plataformas virtuales y cómo van desarrollándose, ¿verdad?, en el día a día. Lo que no podemos nosotros desentender es que eso también se pueda ir desdibujando con una esencia real, genuina, que es justamente de la precautelar la salud en general. En ese sentido es que creemos nosotros, ¿verdad?, que las organizaciones criminales pueden utilizar cualquier tipo de mecanismos que puedan tener líneas grises, que puedan ser utilizadas. Entonces creemos que la adecuación de las leyes y también un poco de la conciencia en general, del entendimiento en general, para que podamos dividir lo que es dañino de lo que pueda ser utilizado para la salud. No, en este debate no puede permitir, no nos podemos permitir grises. Debe ser todo muy claro, muy contundente, muy estricto, muy apegado a la norma. En cuanto a la autoridad de aplicación en 1340 es obvio, como nosotros usted estaba mencionando, las distintas organizaciones como Mamá Cultiva y otras buscan la salud de sus pacientes, de sus familiares, de sus hijos, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que hacer un análisis, ¿verdad?, para poder establecer conjuntamente, ¿verdad?, con otras instituciones de Estado, para poder tener cuál es el impacto real de la necesidad de un elemento como lo es el CBD, ¿verdad? El aceite de cannabis El aceite de cannabis. para uso medicinal, obviamente. Para uso medicinal. Tenemos en ese contexto la 6007, en donde nosotros somos autoridad de fiscalización por sobre todo. Claro, la Senat está abierta desde el inicio, impulsó también lo que fue la 6007, acompañó la 6007 y estamos abiertos. Lógicamente es
es un problema de salud y lo que se pueda llevar adelante sin desdibujar las cuestiones, ¿verdad? De que pueda ser utilizada de una forma no lícita. Por ejemplo, Entonces nos apegamos. esconder detrás de la producción genuina y socialmente aceptada del cannabis eh, plantaciones ilegales que realmente sean utilizadas para el uso recreativo, que es algo que, digamos, hay un acuerdo de que el uso recreativo del cannabis no es inocuo, tiene efectos sobre la salud humana. Así Al igual mismo, que el cigarrillo, al igual que el alcohol, así se, mismo. se da por ese lado también, Así viceministro. mismo. Podemos hablar un poquitito, ¿verdad? Analíticamente, Sí. ¿verdad? Con respecto a los daños colaterales que crea el consumo del alcohol, ¿verdad? Desde la época de los 20 y 30 y posterior, ¿verdad? La regulación. Lo mismo sigue siendo un problema, ¿verdad? Hoy día. Entonces, hacemos por ejemplo, una comparativa. Si hablamos nosotros por cuestiones de salud, es obvio, ¿verdad? Pero cuando hablamos de consumo recreativo, estamos hablando de otras cuestiones. Eh, Hagamos ejemplos, conceptualizaciones. Si el CBD, ¿verdad? Porque la marihuana tiene dos componentes, ¿verdad? Uno es el THC, que es utilizado en la parte recreativa, y el CBD es utilizado en la parte de salud, ¿verdad? La mayoría, o sea, por decir el 100% de las plantaciones ilícitas que tenemos en el país están dentro del marcaje de THC. Entonces, si hablamos por cuestiones de salud, por eso se habla en la 6007 de la importación de semillas, ¿verdad? Que está regulado por CENAVE, desarrollado por IPTA, ¿verdad? Entonces se pueda tener realmente una calidad, ¿verdad? Y una seguridad en el proceso para ser utilizado en salud. Claro, no. El ejemplo de estas granjas estaban habilitadas para trabajar y para plantar marihuana prácticamente en una zona urbana y producir aceite de cannabis. ¿Estaban habilitadas o no? No, No, ¿verdad? justamente es importante la pregunta que está haciendo señora Alegre. Si bien hubieron denuncias ya sobre esas situaciones, ¿verdad? También indica que las 6007 se podían inscribir, ¿verdad? Y podían desarrollar todos los procesos y requisitos necesarios para poder llevarlo adelante. Pero también tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ceñirnos justamente que lo que le vamos a proveer a nuestros familiares, ¿verdad? A nuestros seres queridos sean medicamentos, ¿verdad? De calidad y por sobre todo con garantía, Ujú. ¿verdad? No estaremos probando con cuestiones artesanales, ¿verdad? Desarrolladas con un tino casi, digamos, folclórico, ¿verdad? Eso Sí, debe, porque en eso les tengo que dar la derecha a ustedes, ¿verdad? Con relación a que eh, para mí el acceso al aceite de cannabis para las poco más de 2.000 o 3.000 personas que lo necesitan no debe ser convertido en un negocio propiamente dicho, sino en un derecho, ¿verdad? Para comenzar. Pero no es menos cierto que algo que va a consumir un humano no sea sometido a los más altos estándares de producción, de control y de fiscalización. Porque hasta el alimento que le damos a nuestras mascotas, los alimentos que le damos a nuestras mascotas, que vienen envasados, tienen toda autorización, no son cualquier cosa. O sea, si para nuestras mascotas tenemos que controlar, ¿por qué no vamos a controlar algo que le vamos a dar a seres consumo humano, humanos? así mismo. Pero de ahí, ¿cuál es la cuestión? La cuestión es que nuevamente el aceite de cannabis, viceministro, se convierta en un negocio y no en un derecho, en un servicio. Eh, Eso con- es lo que preocupa de repente. claro, está estipulado en la 6007, están escritas las licenciatarias
y demarcado que el 2% de la producción está preparada para ser derivada al Ministerio de Salud Pública para su provisión gratuita. Y finalmente, ¿por dónde viene la mano? ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? ¿Cómo nos tenemos que sentar a debatir? Porque el modelo de represión por represión, en lo que hace al uso medicinal de la marihuana, no es algo que pueda continuar de esta manera. Pero instalar también un debate serio, así como se hizo con el cáñamo. Ahora van a ser cosechadas 4.000 hectáreas de cáñamo, que van a ser exportadas de manera como materia prima o como producto terminado incluso a países, creo que de los Estados Unidos principalmente. Eso no se puede dar con la marihuana. Como estaba mencionando señor Alegre, como indicó, este proceso de la línea gris de entre lo recreativo y lo medicinal, que aún sigue siendo tema de debate, ¿verdad? Es importante delimitar bien claramente, como indicó, si son 2.000 personas y nosotros somos en Paraguay 7.752.000, según el censo del 2012, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que sacar el porcentaje, no es todo. Entonces no podemos pensar en unas cuestiones como, por ejemplo, como conceptos de autocultivo. Imagínense, si nosotros estamos hablando de que se puede mecanizar, ¿verdad?, para que tengan ya realizado a través de la 6007 para la provisión correspondiente, es hacer las mesas de trabajo con las instituciones, con las licenciatarias y para desarrollar lo que se debe hacer a los efectos de poder tener un resultado positivo para las personas que están con esta necesidad. El autocultivo no es la vía, no es la vía del autocultivo. Le digo que no, señor, ¿por qué? Porque quería hacer una comparativa. Si bien el autocultivo, ¿verdad? ¿Autocultivo de qué? ¿Verdad? ¿El autocultivo de una marihuana recreativa? No. Sí ya está establecido en la 6007 que tiene un porcentaje de la producción de las licenciatarias para provisión gratuita de las personas, que va a ser suficiente, ¿verdad?, para cubrir la para cubrir ¿Hay una estadística de cuántas personas necesitan el aceite de cannabis? Esa es una pregunta muy interesante que estaría dentro del ámbito del área del Ministerio de Salud Pública. Perfecto, porque ahí se registran. Sí, tiene que haber, por la 6007, si me permite, Sí, ¿verdad?, tiene que haber en el artículo 7 de la 6007, dice Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis. Créase en el ámbito del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social un Registro Nacional de Usuarios de Productos Derivados del Cannabis, autorizado conforme a lo dispuesto en la presente ley. Bueno, hagamos una comparativa. Quiero ver un poquitito si puedo contextualizar. Hablamos sobre autocultivo. Ponemos por este lado automedicación. Tenemos suficientes situaciones y derivaciones o efectos colaterales de la automedicación, ¿cierto? Entonces, tiene que estar basado como un programa nacional de diabetes. El Programa Nacional de Diabetes tiene un registro de las personas que necesitan insulina o medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Entonces, la gente que lo precisa debe estar fundamentando, ¿verdad?, médicamente con los especialistas, neurólogos, clínicos, especialistas del área médica, para que pueda fundamentar un dossier, ¿verdad?, un expediente y decir, bueno, yo necesito el cannabis medicinal. Entonces se registra en este registro nacional y ahí se va a poder tener esa suficiente estadística como para poder decir, esto es lo que se necesita. Y ya se tiene una provisión
se tiene una previsión en una base de datos y se sabe quiénes, ¿verdad? Y por qué tipo de dolencias. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, hagamos la comparativa, ¿verdad? El Programa Nacional de Diabetes y un programa nacional también que De está cannabis viendo a través de medicinal. un registro nacional de usuarios de productos derivados del Perfecto. cannabis. Muchísimas gracias contigo. Estamos comenzando este debate. Vamos a traer a diversos actores, viceministro, pero es importante saber ya de antemano y confirmada la visión de la Senato hoy día. Una visión que no es una visión cerrada en lo que hace al uso medicinal de la marihuana. Eso es muy importante destacar. Eso sí, el uso recreativo es algo que debe ser debatido con mucha profundidad. Y con respecto al uso recreativo, hay demasiadas pruebas que evidencian que el uso recreativo de la marihuana tiene efectos en el individuo, incluso mucho más agudos que el alcohol o el tabaco también. Pudiera hacer una comparativa, si me permite, señor. Por último, sí, Vamos a poner en tres líneas. ya para cerrar, sí. El consumo de tabaco, Sí, el consumo de alcohol, el consumo de drogas recreativas, Sí. ¿verdad? Pongámosle marihuana, cocaína, sí, ¿verdad? Hay que analizar muy profundamente esto. ¿Por qué? Porque el tabaco, si bien crea un daño individual, ujú, en el alcohol genera daños colaterales a terceros, sí, porque uno maneja un vehículo claro. y lleva pasajeros Y las causan drogas eso. recreativas Y las drogas, no o sea, son inocuas. la síntesis, las drogas que generan una afectación en el sistema nervioso central deben ser tratadas tal cual, porque no vamos a querer que un chofer esté llevando en un escolar, ¿verdad? Con una Totalmente. situación, ¿verdad? Y pudiera, Dios no quiera, ¿verdad? Que haya un accidente y después se Perfecto. pueda comprobar que está bajo los efectos de droga Ya está. o de alcohol. Muchísimas Viceministro, gracias. muchísimas gracias, viceministro. A las órdenes, Gracias, realmente. muchísimas gracias. Con el viceministro de la Senat, Esteban Caselli, agente especial Esteban Caselli, comenzamos entonces esta serie de debates. Vamos a traer a todos los actores, poner en la mesa con respecto a esto. Es un debate que debe ser asumido con seriedad y sin medias tintas. A la vuelta del corte, le vamos a contar una historia de 40 años de injusticia. Escuchaste bien, escuchó bien. 40 años de injusticia. A la vuelta del corte. Hay veces que un expediente judicial y su tamaño y la manera en que está desarrollado habla ya de la historia que guarda este expediente. Y les cuento brevemente, como una introducción, la historia de este expediente. 40 años atrás, en el 81, un joven oficial militar fue acusado injustamente de haber cometido una grave falta que incluso le valió no solamente ser llevado y por 6 meses estar aislado en la tristemente célebre cárcel militar de Peña Hermosa, muchas gracias, la tristemente célebre cárcel militar de Peña Hermosa, sino perder su carrera, perder su honor por una persecución. Después de 40 años de historia, de persecución, de que la justicia militar fue más que nada injusticia en este expediente, finalmente la Corte Suprema de Justicia aceptó estudiar la inconstitucionalidad que pretende devolver el honor a este hombre que fue expulsado de la carrera que abrazó con pasión. Y hoy nos acompaña él y su abogado. Nos acompaña el señor Elizardo Aquino Valenzano, es denunciante de esta historia. 40 años atrás, imaginen eso, una vida entera de lucha y de luchar por el honor. Y su abogado, Humberto González Torres. Don Elizardo Aquino, gracias por estar con nosotros. 40 años atrás, ¿cómo lo resumimos? ¿Cómo resumimos esta historia? Bueno, quiero manifestar a través de su distinguido programa de cómo
el tribunal militar a través de sus actuaciones judiciales injustas y arbitrarias. Más aún fuera del ámbito del derecho, sacaron una sentencia condenatoria coartándome la libertad y mi carrera militar, que tanto sacrificio de parte de mis padres le costó para conseguirlo. En el año 81, supuestamente, el no haber saludado a un superior, y discúlpame que te tutee, por favor, Sí, te valió perder toda tu carrera, ser encarcelado, que incluso tu esposa en ese entonces que esperaba a tu primer hijo, te busque desesperadamente por meses. ¿Por qué fue la persecución y quiénes fueron los responsables de esta persecución? fue por una cuestión netamente privada, llevada al ámbito militar, donde tenía más ventaja por ser un superior. Después, Después, eleva un informe falaz y malicioso al comandante, al general González Rabetti, en ese entonces, en aquel entonces. ¿qué le informan a González Rabetti? ¿Qué le informan? Y invierte las cosas, se hace pasar de victimario a víctima. ¿Quién fue el victimario? ¿Cómo se llamaba el en ese entonces oficial que era superior El tuyo? capitán Pedro Villalba en aquel entonces. ¿Qué hace Pedro Villalba? Pedro Villalba dice que vos no te le encuadrás y le faltás respeto y te insubordinás incluso. Es muy correcto, así fue. Y a consecuencia de este informe se arma o se abre un sumario administrativo Dentro de la justicia militar, en la base aérea de Ñuguazú. en la base aérea de Ñuguazú. En ¿Y la después? base aérea de Ñuguazú. Estamos hablando 40 años atrás. 40 años. ¿Y después? Y se abre un sumario administrativo totalmente fuera arbitrario. No te permiten defenderte. Sin una orden de apertura de sumario, Quienes te sin juzgan, nombramiento de juez instructor competente, y menos nombrar un abogado defensor. sin abogado defensor. Sin abogado defensor. ¿Y en ese sumario a qué te condenan? Señor, En ese sumario que te abren primero en la Fuerza Aérea sin darte oportunidad de defenderte, ¿qué resultado tiene contra vos? sin tener la certeza de lo ocurrido, el general González Rabetti envía un informe injusto, sin tener en cuenta la verdad de los hechos. Informa al comandante en jefe, en aquel entonces el presidente Alfredo Stroessner, Sí. y solicita mi baja. Tu baja deshonrosa. Supuestamente por no haber saludado y no haberte encuadrado ante un superior. Es correcto. Por eso. El sumario se inicia como incidente, Sí. pero cuando trasciende al tribunal militar aparece insubordinación. Que es gravísimo. 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 O De sea, un simple, ¿cómo se dice? Descortesía. Es una descortesía. pero que no fue motivo, jamás pudo haber sido un motivo para que una persona pierda toda su carrera No. y esté preso en una cárcel militar por meses. Esto fue por capricho personal del general. Pero ese González. capricho personal se institucionalizó. ¿Por qué se institucionaliza y por qué perdés tu carrera? Por la maldad de estos hombres y del propio general González Rabetti. Al solicita mi baja al presidente en aquel entonces, ¿verdad? Sí. Lo rechaza el general Stroessner. Y de ahí con un arranque de ira, de arrebato, recurre al tribunal militar. Sí. Mi suerte estaba echada, yo tenía que salir. Por mero capricho personal. ¿Qué se siente haber perdido toda una carrera por el capricho personal de dos individuos? Duele y duele mucho. Ser estigmatizado por la sociedad y por propios camaradas.
de haber ido a purgar un año de prisión militar injustamente. Injustamente. Y es un sumario que luego se vuelve una causa en la justicia militar. Correcto. Tachonado este expediente Sí, de gruesas violaciones a tus más básicos derechos humanos. correcto. Yo fui detenido, confinado en una soledad absoluta. En Peñahermosa. No, iniciando en la Fuerza Aérea. Ah, perfecto. Transcurrido 21 días se abre el proceso en el Tribunal Militar. Pero la balanza ya estaba Echada. echada. Usted se imagina, por negar el saludo, yo fui procesado. Perdiste tu carrera. ¿Y qué sería que un general induciendo ya al Tribunal Militar a 2 jueces de jerarquía inferior? Era una orden. O sea, vos te juzgaron oficiales de grado inferior al tuyo. No, me juzgaron 2 jueces, no jueces, Sí, porque fueron nombrados fuera del marco legal. sí. Fueron nombrados por una ley ya derogada En ese entonces. en ese entonces, en 1980. Y este señor que fue el juez de primera instancia, el mayor Abel Guastela, fue el proyectista de las leyes militares y fue el primero en violar. Una persecución el chi- terrible, Sí, pero ahí comenzó tu calvario. Tu calvario comenzó cuando te fuiste a pedir justicia en donde no te la dieron, ¿verdad? exacto, correctísimo. No contando con un abogado para mi defensa, me llevaron a la primera indagatoria sin abogado, donde yo me abstengo a declarar y solicito que se me dé la oportunidad de comunicarme con un abogado. Está en total incomunicación. Llevaba 21 días De estar aislado. de No estar veías aislado. a tu familia. Sin familia no sabía dónde sin estabas. comunicación con el mundo exterior. Eso en derechos humanos es tortura física y psicológica. Sí. No prescribe. De hecho, tengo una causa abierta en la Fiscalía Penal de Derechos Humanos contra estas personas. La causa 93/2020. No prescribe. Entonces, mi calvario no terminó en la Fuerza Aérea. En Peñahermosa fue peor. Mucho peor. Y hay un hecho muy grave que quiero denunciar. Mi abogado defensor fue el profesor Guillermo del Más Frescura. Tan pronto terminó mi indagatoria, al día siguiente me embarca en un avión y directo a Peñahermosa. Yo no pude presentar, ofrecer, practicar, controlar, ni impugnar pruebas. Directamente te hicieron perder todo. No, pero lo peor está por venir. A una semana de haber llegado a Peñahermosa, distante a 400 kilómetros en Línea recta. línea recta, me llaman a la oficina de guardia del comandante, un ya fallecido Gamarra Landolfi, un teniente coronel de apellido Gamarra Landolfi, y me obliga a firmar una carta poder. Ocurre lo siguiente, había sido que le echaron, o sea, por manos militares, orden superior, el profesor del Más Frescura, uno de los más grandes jurisconsultos, fue apartado por orden superior de acá. Y me obligaron a firmar una carta poder para un abogado a quien yo ni le conocía, sin matrícula ante la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Son todos esos detalles. Sí. Y no contó todo. No. Por 40 años, este señor que estaba luchando por su honor, doctor, buscó por 40 años que la justicia militar le dé la razón y le reintegre sus salarios caídos, le reintegre su honor.
Y la justicia militar se negó a pesar de las evidencias de absolutas irregularidades. ¿En qué etapa está hoy día esta trágica historia jurídica que se origina en la justicia militar? Agotando todas las instancias, pidiendo su reincorporación, golpeando las puertas, andando de aquí para allá con un calvario de nunca acabar. Ahora, hace 6 meses nosotros estamos estudiando qué vamos a atacar en la inconstitucionalidad, y vamos a atacar los 2 decretos del 2 de febrero y del 10 de febrero de 1981, en la cual se le nombran a jueces que no son competentes por no tener el grado o la jerarquía para ejercer, porque está establecida en la como estuvo diciendo el mismo proyectista de las leyes orgánicas, que tiene 4 leyes, tiene la Subcorjumil. Se negó la justicia militar. Se negó la justicia militar durante 40 años. 40 años. 40 años la justicia militar le dijo a este señor: todo lo que te pasó no pasó. Vos no perdiste tu carrera, a vos no te confinaron en Peñamosa, a vos no te quitaron todos tus derechos, a vos te hicieron un sumario sin abogados. Eso la justicia militar le dice a este señor: eso no existió, a pesar de las pruebas. A pesar de todas las pruebas que tiene. Y ustedes plantearon una acción de inconstitucionalidad. Acción de inconstitucionalidad contra los 2 decretos que nombran al juez instructor y al juez de primera instancia. Acá está totalmente arreglado. Incluso en el artículo 15 de la Carta Orgánica de los Tribunales Militares dice que, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia Militar, tiene que pedir, ellos pidieron, y el presidente de la República de aquel entonces firmó el pedido, nombrándole a jueces que no tenían la competencia, que no tenían el grado. Le nombra a un oficial subalterno como juez de instrucción y a un oficial superior de grado de mayor, que tenía que ser teniente coronel, ese Abel Guastuela. Le nombran a él para que sea el juez principal en la causa y que le tenga que condenar. Ellos cierran en el menor tiempo posible para... El hecho ocurrió en febrero, salió el decreto y él llegó allá en Peñahermosa, y detrás nomás ya llegó la sentencia que le condenan a la prisión Él militar. está luchando finalmente para cerrar, porque esto vamos a continuar. La acción de inconstitucionalidad ya fue admitida. Sí, fue admitida. Fue admitida por la Corte Suprema por de Justicia. la Corte Suprema. Va a ser muy interesante porque se debate algo sobre derechos humanos, violación de derechos humanos básicos, que esta violación no prescribe su castigo. ¿Cuál es un último mensaje, por favor, don Elizardo Aquino, a tus camaradas, a la familia militar? A mis amigos y camaradas en especial. Por favor, la cámara si querés mirar. Este tribunal militar estuvo presidida como presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar por el general Otelo Carpinelli Yegros, que en el informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, sí, lo nombra como represor y torturador, violador de los derechos de la vida y de la defensa en juicio. Y ese señor fue el que te dejó... Famoso caso Caaguazú. Sí. Caaguazú y ¿Cuál es 2 segundos tenés? ¿Cuál es tu último pedido? ¿Cuál es el pedido que vos tenés como humano, como persona? Que la Suprema Corte de Justicia revise y actúe en consecuencia, dictando dentro de las normas legales lo que corresponde. No me gustaría recurrir fuera del país a buscar justicia. Perfecto. Ojalá los nuevos vientos que soplan en el Palacio de Justicia ¿Van a ir a los ámbitos internacionales si hace falta? Está todo preparado. Está todo preparado. Porque son 40 años. Si no se resuelve aquí con todas las pruebas, evidencias, jurisprudencias, hay jurisprudencia de eso. Y no solo mi caso ha de ser uno de los más graves, pero ocurrieron otros ya en tiempos de la democracia. De la democracia. Perfecto. Don Elizardo Aquino Valenzano, doctor Humberto González Torres, este caso lo vamos a continuar.
Tratamos de resumir en 20 minutos aproximadamente 40 años de una terrible persecución a un hombre que abrazó la carrera militar siendo muy joven, padre de familia, que perdió todo, todo perdió, todo, porque un superior lo acusó de no saludarlo. Por eso alguien perdió toda su vida, toda su carrera. Yo quiero agregar un poquito. Estoy cortando, 30 segundos. Teniente, piloto aviador militar, uno de los hombres que se forma con mucho peculio, el más caro cadete, porque en aquel entonces el cadete ya era piloto aviador militar. Claro. Y eso es lo que perfecto. Es perjuicio para el Estado. No, perjuicio para el individuo también, para el ser humano, que lo que quiere es honor. 40 años de persecución, la justicia militar como siempre, dándonos cátedra de lo que no se tiene que hacer. A la vuelta del corte, el último tema del día de hoy. La justicia en Misiones procedió a otorgar la vacuna vía orden judicial contra el COVID a una persona que tiene tan solo 32 años de edad, pero sufre de condiciones bases, de enfermedades de base, y esto se dio gracias a una acción presentada en representación de esta mujer joven, por cierto, por parte de la defensora pública Lorena Llano, perdón. Doctora Lorena Llano, gracias por estar con nosotros, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias a ustedes por invitarme al programa. Contanos, doctora Llano, este concepto que aplicaste con respecto a la vacuna como un derecho y lo defendiste así y posibilitaste una resolución de tribunales que beneficia a tu representada. Sí, así mismo, yo presenté el amparo y se realizó el sorteo y el juzgado penal de garantías de Ayolas hizo lugar a mi amparo. En primer punto, o sea, como primer punto es importante destacar que esta mujer tiene un síndrome de Down, también tiene una cardiopatía congénita y tiene un retraso mental no especificado, ¿verdad? Actualmente es del conocimiento público que la vacunación contra el COVID-19 se hace conforme a una franja etaria establecida en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, protegiendo a los grupos más vulnerables. Si bien es cierto que esta persona o esta mujer no se encuentra dentro de la franja etaria para ser vacunada por el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, la misma es tan o más vulnerable que una persona de 75 años de edad o más por los tantos padecimientos que sufre desde su nacimiento. Situación esta que la ubica en un peldaño, por llamarlo privilegiado, para la vacunación respectiva. Este Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 desconoce totalmente el derecho de las personas las personas con discapacidad, porque omitió incluir dentro de su grupo vulnerable a estas personas, ¿verdad? Entonces, el concepto básico, ¿por qué es tan importante la acción que presentaste, doctora Lorena Llano, como defensora pública? Esto va a dar pie a el abordaje de la vacuna como un derecho inalienable y no tanto como un servicio que se presta y que tiene que ver en algún momento con una especie de transacción comercial o de disponibilidad incluso económica. ¿Es el concepto básico que defiende tu acción? ¿Es correcto eso? Así mismo. Así mismo, yo abordé el amparo desde un punto de vista, o sea, desde el punto de vista del derecho, el derecho a la vida, el derecho a salud, el derecho a la igualdad de las personas, ¿verdad? ¿Por qué se le va a otorgar a un grupo, por llamarlo vulnerable, y se le desconoce el derecho de estas personas con discapacidad, ¿verdad? Cualquier persona sabe que este tipo de gente, este tipo de personas tiene muchísimo padecimiento, sufre muchísimo. Este caso, por ejemplo, es bastante particular. Esta persona está postrada en una silla de ruedas, ella no habla, recibe alimentos por sus familiares, se comunica a través de gestos que deben ser entendidos por los familiares, y también tiene trastorno del sueño, trastorno de auto y heteroagresividad y otros tantos padecimientos. Eso es más o menos para que ustedes sepan la condición de esta persona, de esta mujer. ¿Ella ya se aplicó la vacuna? ¿Ya se procedió al cumplimiento de la resolución del juzgado?
Mira, hoy a las 9 tenían previsto vacunarle a esta mujer, ¿verdad? Pero por una cuestión de que no estaba habilitada, viste que la sentencia en el punto 2 decía registrar y agendar a esta persona. No pudimos registrarle ni agendarle porque el sistema, la plataforma del Ministerio de Salud nos bloqueaba por la edad. Ujú. Viste que lo primero que solicita es la fecha de nacimiento y Sí, ahí ya nos metía, ya nos bloqueaba. Entonces, esta tarde se solucionó el problema, habilitaron esa plataforma y ya se procedió al registro de esta persona. ujú. Y se dejó para mañana a las 8 de la mañana la inoculación. Esta inoculación se va a hacer en presencia de su curadora, que es su madre, va a estar el director del hospital, la vacunadora y también va a estar el jefe de vacunación y el representante legal. Creo que van a estar unas cuantas personas, van a estar presentes. A ver, yo Es sé que importante también destacar, sí, 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 doctora, te escuchamos. es importante destacar también que nosotros tuvimos resolución favorable en primera instancia, luego el Ministerio de Salud apeló esta resolución y ayer justamente me notificó el Tribunal de Apelaciones el acuerdo y sentencia que confirmó nuevamente la SD de primera instancia y ordenó la inmediata inoculación de la persona en cuestión. Es la O sea que primera, tenemos resolución favorable en primera y segunda instancia. es la primera persona en el Paraguay que accede a la vacuna fuera de la franja etaria habilitada a través de una orden jurídica, judicial. Yo tengo entendido que sí. Creo que ya hay uno en Asunción, pero este pedido se presentó antes y creo que esta persona, no tengo conocimiento certero, es lo que esta tarde me estaban informando. Creo que ya accedió también a la vacuna una persona con discapacidad. Vendría a ser el sexo masculino y esta persona, con la cual yo represento, es del sexo femenino. Es la primera En mujer realidad no tengo un entonces. conocimiento, la primera mujer, no tengo un conocimiento acabado de lo que te estoy diciendo, yo solamente te comento lo que me habían comentado. Ujú. Finalmente, esto de recurrir al Ministerio de la Defensa Pública para este tipo de cuestiones, obviamente es gratuito, estos trámites, que se designe por sorteo a uno, a un agente del Ministerio de la Defensa Pública, digamos, no incide ni un costo, ¿verdad? No, 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 nosotros en realidad tenemos turnos preestablecidos, ¿verdad? No, es que se hace por sorteo. El amparo se hace por sorteo para saber en qué juzgado cae, pero acá la Defensoría trabaja por turnos y el acceso al Ministerio de la Defensa Pública es totalmente gratuito. Ahora, Totalmente gratuito. finalmente, en el análisis técnico, jurídico, de lo que presentaste, doctora Lorena, ¿vos te percatás que esto puede ser el inicio o el primer pie a una serie de acciones que tengan que ver incluso hasta con resarcimiento, que tengan que ver con acciones contra el Estado, acciones a nivel internacional también? O sea, esto lo que lograste va a formar parte de una jurisprudencia, de una dinámica judicial que se va a presentar sí o sí. En realidad, sí, yo creo que con esto se sentó precedente y ahora las personas que cuentan con algún familiar con discapacidad, algún conocido, se va a acercar al Ministerio de la Defensa Pública para solicitar su amparo. Yo específicamente utilicé la ley 3540 que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Y en Per- esto también se basó el Tribunal de Apelación para sacar favorable el acuerdo y sentencia en segunda instancia. Felicidades, doctora Llano, funcionaria pública de carrera dentro del Ministerio de la Defensa Pública por este logro. Realmente va a dar mucho que hablar por lo que significa y lo que deja. Un abrazo, doctora. Muchas gracias a vos por darme la oportunidad en tu programa. Te agradezco. Por favor, la doctora Lorena Llano, defensora pública de la zona de San Juan Bautista de las Misiones, y esta sentencia judicial lograda en los tribunales de Ayolas, que va a seguir dando que hablar y mucho, porque le tiene a la vacuna como un derecho de acceso que impostergable y no como parte de una dinámica sanitaria muy diferente, y va a dar mucho que hablar este y otras acciones en el plano local. Y en el nivel internacional también se van a dar muchas nuevas sorpresas en lo jurídico, teniendo de fondo a la pandemia y el acceso a la vacuna COVID. Bueno, nos vemos en el próximo programa de Causa Justa, como siempre. Un verdadero placer. Chao.